Hola, hoy vamos a ver pruebas para evaluar mecanismo extrínseco. Recordemos que en la hemostasia tenemos 4 sistemas, el de coagulación, fibrinolisis, plaquetas y endotelios, que van a servir para que ese balance hemostático exista y no tengamos ni problemas de hemorragia ni de trombosis. Dentro del sistema de coagulación tenemos la cascada que, interpretada como lo hizo McFarlane, se divide en mecanismo extrínseco y mecanismo intrínseco. Extrínseco es cuando factor tisular que se encuentra en el subendotelio se expone y desencadena una serie de reacciones hasta formar la malla de fibrina insoluble. Y el extrínseco es cuando la fase de contacto iniciada por ejemplo, cargas negativas, es la encargada de generar esa malla de fibrina. Hay 2 grandes pruebas que sirven para evaluar este mecanismo de la coagulación y son los pilares de los estudios de coagulación. Para empezar ese estudio siempre vamos a tener el tiempo de protrombina, que evalúa el mecanismo extrínseco, y el APTT, que evalúa el mecanismo intrínseco. Bien, hoy vamos a ver el tiempo de protrombina, antiguamente llamado también tiempo de Quick. Entonces esta va a ser la prueba de elección para evaluar ese mecanismo o vía extrínseca de la coagulación, y para poderlo realizar necesitamos el plasma pobre en plaquetas del paciente y el reactivo tromboplastina, que es una combinación de factor tisular, que sería el verdadero gatillador de esta vía de coagulación, que siempre está unido a fosfolípidos que son necesarios para el mantenimiento de esta vía extrínseca, y por supuesto calcio. Este tiempo de protrombina va a ser sensible a todos los factores que participan en la vía extrínseca, simplemente que esa sensibilidad va a ser mucho mayor para el factor 7 y en menor proporción para el fibrinógeno. Esta sensibilidad también depende del origen de la tromboplastina. Entonces, para seleccionar el reactivo de todos los que hay en el mercado, debemos tener en cuenta la sensibilidad al déficit de factores y su origen, y también la calibración del mismo. Estas tromboplastinas pueden ser de origen tisular o recombinante. De acuerdo a su origen va a ser su sensibilidad no solo a los factores existentes en el plasma, sino también a aquellos que se sintetizan en ausencia de la vitamina K. Recordemos que hay factores vitamina K dependientes, como el 2, el 7, el 9, que es de la otra vía, y el 10, además de inhibidores de la coagulación, que cuando no hay vitamina K se sintetizan, pero su actividad es diferente. Las tromboplastinas tisulares pueden ser de origen de, por ejemplo, placenta humana, cerebro de conejo, ¿no? Siempre hay que recordar que estas tromboplastinas tienen especificidad de especie, es decir, que si tenemos un plasma de origen humano, deberíamos usar también tromboplastinas de origen humano. Las tromboplastinas recombinantes fueron en su creación como lo más parecido a usar una tromboplastina de origen humano, porque el factor tisular recombinante purificado de origen humano es el ideal, pero siempre está reconstituido con distintas vesículas de fosfolípidos y cada fabricante utiliza distintas proporciones. Por lo tanto, también con tromboplastinas recombinantes tenemos distinta variedad de reactivos. Lo importante es que son muy sensibles, tienen un ISI cercano a 1, ahora vamos a ver qué quiere decir ISI, pero también son más sensibles al déficit de 7, es decir, pequeñas variaciones en la concentración del factor 7
prolongan el tiempo de TP utilizando tromoplastinas recombinantes. Bien, este tiempo de protrombina o TP se usa el plasma pobre en plaquetas, como vimos en la etapa preanalítica de la forma que se obtiene, se incuba 1 minuto a 37 grados y se agrega el reactivo, que hoy en día ya la tromoplastina viene con el calcio. Se toma el tiempo que tarda en coagular. Lo podemos hacer de forma manual en un baño a 37 con un tubo de vidrio, o lo hace un aparato que hace coagulación. Ese resultado, que nos va a dar en segundos dado a que tomamos un tiempo, hay que pasarlo a un porcentaje de actividad. Para ello vamos a ver que ese porcentaje lo vamos a tener que obtener para cada lote de reactivo según el método que se utilice en el laboratorio, es decir, si hacemos un método manual o un método automatizado. Si en el laboratorio tenemos los dos métodos, pues tendremos que obtener ese porcentaje, una curva como vamos a ver ahora, para el método manual y otra para el método automatizado. Bien, para poder hacer ese pasaje de segundos a porcentaje, vamos a hacer una curva de calibración utilizando un calibrador. Cuando utilicemos ese calibrador sin diluir, vamos a considerar que es el 100% de actividad, y a medida que lo vamos diluyendo vamos a ir obteniendo los distintos porcentajes. Generalmente lo ideal es hacer el punto 100, 70, 50 y el 10. Se le puede agregar más puntos, como acá, el 30 y el 20%. Cada uno de ellos vamos a realizarles el TP y nos dará el tiempo en segundos. Acá tenemos el tiempo, por supuesto, a medida que estos factores estén más diluidos, los tiempos se van a prolongar. Luego se grafica haciendo tiempo en función de concentración y se obtiene una hipérbola, donde esto sería el 100% de actividad con el menor tiempo. Se puede hacer en un papel o sacar directamente el logaritmo, con lo cual se rectifica, y si uno va a trabajar de forma manual es más fácil ingresar por el tiempo y salir directamente por la concentración. Bien, para calibrar esta tromoplastina, teniendo en cuenta que las tromoplastinas tienen distinta especificidad a los factores, las tromoplastinas tienen distinta sensibilidad al efecto de los anticoagulantes orales, entonces lo ideal sería usar siempre la misma tromoplastina, lo cual es difícil. Entonces, cada tromoplastina de trabajo se debe calibrar contra una preparación de referencia, la cual a su vez ha sido calibrada contra una internacional. Bueno, a partir del 76 esta fue la primera tromoplastina, una de las primeras, a cual cada vez que va terminando se vuelven a hacer distintos patrones y luego de ahí se hacen las de referencias nacionales. ¿Cómo es que se saca esa calibración? ¿Cómo se realiza? Se realiza con 60 plasmas frescos de pacientes anticoagulados estables de más de 6 meses de tratamiento, en donde todos los factores han descendido, y 20 plasmas de individuos normales, y luego también hay que adquirir el patrón internacional o secundario confiable contra el cual vamos a calibrar nuestra tromboplastina de trabajo. Se hace en una escala logarítmica, en donde para cada uno de esos plasmas cada uno de esos plasmas anticoagulados o de los normales, le vamos a sacar 2 TP, uno con la tromboplastina de referencia y uno con la tromboplastina local. Entonces nos va a quedar una serie de puntos cuando grafiquemos, y la pendiente de esa recta va a corresponder al índice de sensibilidad de la tromboplastina local. Pero nosotros lo que buscamos es el índice de sensibilidad internacional. Entonces, esa pendiente que acabamos de obtener
la vamos a multiplicar por el índice de referencia de la tromboplastina de referencia. Así obtenemos el ISI, es decir, el índice de sensibilidad internacional de nuestra tromboplastina local. Esto también se puede hacer con un método de regresión ortogonal y calcular el ISI del lote de tromboplastina. En vez de hacer el gráfico, se puede hacer la cuenta matemática. Este índice de sensibilidad nos habla de la sensibilidad de nuestro reactivo, de nuestra tromboplastina, en relación a la tromboplastina de referencia. Si ese ISI es igual a 1, quiere decir que nuestra tromboplastina tiene la misma sensibilidad al de la tromboplastina de referencia. Lo ideal sería 1. No todas tienen un ISI igual a 1, pero la recomendación es que ese ISI siempre sea menor a 1.3. Sin embargo, algunas guías hablan de 1.7. Pero lo ideal es lo más cercano a 1, porque la zona de la curva en donde se ubicarían el tiempo de los plasmas de pacientes anticoagulados, cuanto más sensible, mejor va a ser. Bien, y hablando de pacientes anticoagulados antivitamina K, estos pacientes tratados con warfarina o dicumarínicos, acenocumarol, su dosis depende del ajuste que le haga el médico, y el médico va a hacer ese ajuste de acuerdo al tiempo de protrombina que nosotros informemos. De ahí la importancia de utilizar una tromboplastina que esté bien calibrada. Simplemente para recordar, estos anticoagulantes antivitamina K lo que hacen es impedir el ciclo de la vitamina K, que son necesarios para los factores vitamina K. Entonces, al impedir la reducción de la vitamina K, no está disponible la gamma carboxilasa, no carboxila estos factores vitamina K, que sí se sintetizan pero son menos activos. De esa manera trabaja el anticoagulante oral antivitamina K. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener un tiempo de protrombina que sea independiente de la tromboplastina que se esté utilizando. Por ello, este tipo de pacientes, cuando le realizamos el TP, lo podemos informar en porcentaje, pero también en RIN. RIN es la razón internacional normatizada, o como son las siglas en inglés, INR, que es como lo van a encontrar en los trabajos, y simplemente es el cociente que se hace con el tiempo de protrombina del paciente expresados en segundos y la media de la promedio de los normales, que también se expresa en segundo, elevado a la ISI. ¿Cómo interpretamos estos resultados? El RIN, generalmente para decir que el paciente está bien anticoagulado, debe ser entre 2 y 4. Algunos pacientes están entre 3, 3,5, de acuerdo a la medicación y a la patología existente. Si el paciente tiene un RIN menor de 2, quiere decir que todavía no está anticoagulado, que sigue con el mismo riesgo trombótico. Entonces, si el paciente en cambio está mayor de 4, quiere decir que está muy anticoagulado, que ahora está tan enlentecida la coagulación que el riesgo puede ser hemorrágico. Entonces, esta razón internacional normatizada nos permite comparar los resultados de TP del paciente independizándonos de los reactivos y de los instrumentos. Es decir, que si el paciente se atiende con nosotros, se va de viaje y necesita realizarse un TP, bueno, que no dependa del
reactivo y del instrumento que use ese otro laboratorio. O si nosotros mismos por alguna razón dejamos de usar una tromboplastina y empezamos a usar otra, entonces que eso no varíe la dosificación del anticoagulante para el paciente. Si lo expresamos en RIN y está obtenido de forma correcta, no va a haber ningún problema. Por supuesto, como decimos, hay variables. Es perfecto este sistema de calibración y para obtener el ICI, para poderlo utilizar para obtener el RIN, para que sea una manera de controlar a estos pacientes. Pero esto va a ser útil si vamos a tener cuidado en que no exista errores preanalíticos en la toma de la muestra, que hayamos calculado perfectamente bien el promedio de normales para el PT y que el ICI sea el exacto para la tromboplastina que estamos usando. ¿Cómo vamos a obtener esa media de normales para el tiempo de protrombina? Lo que nos dice la OMS es que tenemos que usar 20 normales, realizarlo en varios días, que esos plasmas frescos sean de individuos sanos de la población local, y lo que vamos a utilizar es la media geométrica. La media geométrica es mejor que la aritmética porque me va a tener en cuenta si los valores de la población no son muy homogéneos, entonces va a ser menos sensible a esos valores extremos. Cuando la población es homogénea, la media geométrica y la media aritmética van a ser iguales. Algunos consideran que la media geométrica, bueno, es un cálculo un poquito más difícil, pero con la calculadora no tenemos problema. Si hay un valor de 0, se anula, pero bueno, nosotros sabemos, eso es aritmético, nosotros sabemos que no vamos a tener un valor de 0 en los TP que le hagamos a esos normales. Bien, el ICI. Hoy en día el ICI no lo vamos a calcular. Siempre que compramos un reactivo vamos a tener el ICI. Ese ICI nos sirve para saber cuán sensible es nuestra tromboplastina. Cuanto más cercano a 1, mejor tromboplastina es. Y también es el ICI que vamos a usar para hacer el RIN cuando tengamos que informar el TP de pacientes tratados con anticoagulantes antivitamina K. Si como en este caso el que nos provee el ICI va a ser el fabricante, vamos a tener en cuenta cómo sacó el fabricante ese ICI. Generalmente hoy en día las tromboplastinas comerciales, esos grandes laboratorios también tienen sus aparatos y generalmente nos venden todo, el aparato y el reactivo. Pero a veces por distintas circunstancias, o no nos gusta un aparato, no nos gusta un reactivo, uno puede usar el aparato de un fabricante con la tromboplastina de otro. Entonces tenemos que ver que ese sistema con el cual se utilizó para realizar el ICI, el sistema instrumento reactivo, sea el mismo que el que estamos usando nosotros. Si es el mismo, simplemente lo vamos a tener que verificar. Si es distinto, primero vamos a tener que sacar ese ICI y después verificarlo. En caso de tener que estimar y verificar, lo vamos a tener que hacer con métodos distintos o por lo menos con distintos calibradores, no con el mismo, ¿no? Bien, hasta ahora el método que vimos para obtener el índice de sensibilidad internacional, el ICI, es el que nos dice la OMS, con 60 plasmas de anticoagulados que estén bien en rango, 20 normales. Es costoso, laborioso, se tiene que hacer por el método manual. No todo el mundo tiene tanta disponibilidad de plasmas y el patrón generalmente es difícil de conseguir. Una alternativa en vez de es utilizar plasmas calibradores. Son los que nos recomiendan la CLSI. Son plasmas que vienen ya con un RIN calculado. Plasma 1 tiene tal RIN, plasma 2.
y esto nos reduce la variabilidad interlaboratorio. ¿Cómo haríamos? Por ejemplo, en este trabajo de Favaloro, ellos utilizaron 5 plasmas calibradores. Cada plasma venía con su valor de RIN, INR está acá en inglés. Entonces, ¿qué hicieron? Con su tromboplastina del lugar de trabajo, su aparato del lugar de trabajo, calcularon los valores del tiempo de protrombina. Esos valores los pasaron al logaritmo y después los graficaron. Al graficarlos, vamos a hacer el logaritmo del tiempo de protrombina con el nuevo reactivo sobre el logaritmo de los INRs que ya nos traía el inserto de los plasmas comerciales. La inversa de la pendiente va a ser el ISI y la ordenada al origen, el antilogaritmo, va a ser el promedio de normales. Entonces, simplemente con estos 5 calibradores, realizando nada más que 5 TPs, podemos obtener los 2 datos que nos interesan para hacer el RIN, el ISI y la media de los normales. Sin embargo, esto que parece tan fácil también tiene sus desventajas. No siempre conseguimos plasmas calibradores que se ajusten a nuestro binomio reactivo-instrumento. Tengamos en cuenta que son plasmas liofilizados, lo ideal siempre es trabajar con muestras frescas. El RIN obviamente puede depender del origen de la tromboplastina, no debiera, pero puede ocurrir. Y la estimación y la validación siempre necesitamos 2 sets de calibradores distintos. ¿Qué podemos usar? Patrones de referencias, bueno, estos plasmas, comparar el reactivo vigente, que sabemos que hemos empleado tanto el ISI y la media de normales correctas, lo podemos comparar con el reactivo nuevo, o usar el peer group de un programa de control de calidad externo. Bueno, acá les dejo las indicaciones para el protocolo de verificación, por lo menos usar 3 plasmas certificados en un rango que vaya desde un RIN de menos anticoagulado a más anticoagulado. Y también lo tenemos que hacer al menos en 2 jornadas de trabajo distintas, y la diferencia entre el RIN obtenido localmente no debe ser mayor al 15% comparado con los plasmas certificados. De ser mayor de 15%, hay que recalibrar y ver si no tenemos problemas con los plasmas, con el instrumento, es decir, con nuestro aparato, con nuestro coagulómetro, o simplemente, bueno, llamar al fabricante y ver si bueno, esto es si falla la verificación. Se los dejo acá si les queda también esto. ¿Y con qué frecuencia? Bueno, habría que hacerlo, lo que nos dicen las guías es cuando se usa un lote nuevo de tromboplastina, después de una recalibración local. Generalmente si son, o por ejemplo, como en el tercer caso que dice cuando se obtiene un resultado aberrante del control de calibración externo, pero si tenemos buenos controles externos, no hacemos grandes cambios en el laboratorio, con una vez al año alcanza. Bien, si nosotros, por ejemplo, comparamos una serie de TPs obtenidos con una tromboplastina vigente, que la vamos a considerar de referencia, con los TP obtenidos con el nuevo reactivo. Esta sería la línea de equivalencia. Nuestros valores tendrían que estar en esta línea. Vemos que con valores bajos, normales, digamos, sí obtenemos eso, y luego hay una ligera desviación, aunque el R es bastante bueno. Entonces lo que podemos ver
es volver a estimar ese ISI con 5 calibradores que vimos que compramos los plasmas o podemos usar como a pacientes anticoagulados que los hemos hecho calculado el RIN con un buen sistema, los podemos usar también. A esos plasmas o a esos pacientes que conocemos el RIN, los vamos a volverle a hacer el TP para obtener nuevamente con este nuevo sistema los segundos, hacemos los logaritmos, graficamos, recordemos que la inversa de la pendiente es el ISI estimado y la antilogaritmo de la ordenada al origen, la media de los normales. Por ejemplo, si nosotros vamos a cambiar como nos pasó hace unos años, usábamos la Neoplastin Plus y queríamos cambiar a la Recombiplastin usando el STA Compact. Ambas son de la misma marca, ambas el fabricante saca el ISI con el mismo aparato que teníamos nosotros. Entonces, el reactivo vigente sobre el reactivo nuevo, sacamos la línea de equivalencia. Nosotros también, a pesar de tener un buen R, teníamos una ligera desviación. Entonces, estimamos con este gráfico la pendiente y el promedio y entonces vamos a ver, nuestro estimado es 0,9, el ISI con un promedio de normales de 12,6. El fabricante nos dice que el ISI es de 0,98 y en esa oportunidad nosotros habíamos realizado en la media geométrica y habíamos obtenido el valor de 12,9. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con 30 segundos, para obtener el RIN lo dividimos por la media de normales, lo elevamos al ISI que nos dijo el fabricante y nos da un RIN de 2,28. Si usamos los valores que recién estimamos, la media era un poquito más corta, 12,6, con un ISI que recién estimamos con el gráfico, 0,9, y nos da 2,18. El delta del RIN es 4,3%, menor al 15%, entonces podemos decir que podríamos seguir usando el del fabricante porque entre el estimado y el del fabricante hay menos de un 15% de diferencia. Entonces, para tener en cuenta hay que conocer las características del reactivo de trabajo, que es la tromboplastina, la sensibilidad que tiene a los distintos factores, el valor del ISI, y siempre respetar que ese ISI respete la relación reactivo-instrumento y calcular el promedio de normales con la población local. Bueno, en la clase próxima vamos a ver qué pasa cuando ese TP no nos da, como decimos siempre, normal.